estamos invitados, así que pues, y pues aparte de eso, pues por gracias a Dios me han elegido también los hermanos y Dios como coordinador de este grupo, y pues les agradezco también a ustedes y a Dios por la confianza que tienen en mi persona, ¿verdad? Tal vez no sé mucho, no soy el más sabio de todos, ¿verdad? Pero pues Dios por algo nos pone en el camino y Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar con la palabra de Dios y vamos a escuchar la palabra de Dios y vamos a leer la palabra de Dios, a ver qué nos dice nuestras vidas y a ver qué cualquier cosa que Dios nos esté diciendo es personal, pero tampoco es para ataque ni tampoco es para que se sientan mal, sino para si hay algo que pueda cambiar nuestras vidas, pues tomémoslo para nosotros mismos y hagamos el esfuerzo de cambiar algo que estemos haciendo mal y reconozcamos nuestras debilidades más que nada y pidámosle perdón a Dios por esos debilidades que tenemos, ¿verdad? Pero todos estamos en la lucha, no hay ningún salvo, no hay ninguna persona que ya sea santo hasta que nos moramos y la iglesia nos nombre santos, hasta allí vamos a ser santos, mientras somos pecadores y pues así que el pecador número uno soy yo, ¿verdad? Para no ¿cómo se llama? Agraviar a nadie, ¿verdad? Pues vamos a usar la palabra de Dios y el catecismo de la Iglesia Católica también, si alguien lo tiene, o si no, pues aquí el hermano a lo mejor lo tiene también. Si no, pues nomás lo importante es que escuchemos, porque dice la misma palabra que la fe nace de la escucha. Así que el que escucha, aprende y también lleva la doctrina de Dios, ¿verdad? El tema de hoy que les he traído para compartir humildemente, pues es los 7 pecados capitales. No sé si alguien ya había escuchado hablar de los 7 pecados capitales, que me pueda mencionar alguno que conozca, o si sabe alguna. La gula. Otro. La soberbia. Lujuria. Ya saben más o menos. ¿Alguien más? La avaricia. Ahora un niño que sepa algún pecado capital. A ver esos niños. A ver si ya fueron los que ya fueron al catecismo. ¿Dónde están? Pereza, mira, si sabes. Otro. Si saben, ¿eh? Bueno, pues vamos a desarrollar un poco el tema sobre eso, ¿verdad? Vamos a explicar de uno por uno qué significa cada pecado capital, porque muchas veces los hemos escuchado y no sabemos en sí qué significa cada uno y dónde lo dice la palabra de Dios o la Iglesia Católica, dónde nos lo explica, porque también, aparte de saber la definición, qué significa, ocupamos saber qué es lo que dice la palabra de Dios y lo que nos explica la Iglesia. La explicación de la Iglesia Católica está aquí en el catecismo. Es bueno que todos tengamos un catecismo en nuestra casa si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, porque muchas cosas no vienen explicadas de una manera, ¿cómo se dice? Explícitamente en la Biblia, vienen implícito, y por eso la Iglesia, como es madre, ella nos lo explica, ¿verdad? Ella es la única que tiene la potestad para poder interpretar las Sagradas Escrituras. Ninguna persona fuera de la Iglesia Católica tiene la potestad para poder interpretar la palabra de Dios, y por eso es que tenemos el catecismo, porque es parte de nuestro magisterio, ¿verdad? Es lo que el magisterio nos enseña. Ahora bien, vamos a empezar, dice así, los 7 pecados capitales. Son 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales son actitudes y comportamientos que se consideran de la raíz de otros pecados y vicios. O sea que de estos 7 pecados capitales, inician muchos otros pecados. Estos son los principales pecados que hay en el mundo, pero de ahí es como la raíz, ahí nacen los otros pecados. Dice, en la tradición católica, cada pecado capital se relaciona con una serie de vicios y está contrarrestado por virtudes opuestas. O sea que están los 7 pecados capitales, pero también están las virtudes. Para poder contrarrestar un vicio necesitamos una virtud, y de eso también vamos a hablar un poquito. No vamos a desarrollar completamente el tema de las virtudes, pero sí les voy a estar comentando qué pecado capital lo contrarresta una virtud.
Porque para poder vencer ese vicio se ocupa una virtud. Y eso es lo que también tenemos que saber. Porque si no sabemos qué virtud contrarresta ese pecado, decimos, ¿y cómo le hago para salir de ese pecado? Pues la palabra de Dios nos lo va a decir, ¿verdad? Dice, el primero de los 7 pecados capitales es la soberbia o el orgullo, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido soberbia y orgullo, verdad? Es uno de los pecados que a lo mejor ni cuenta nos damos cuando lo estamos cometiendo, ¿verdad? Pero sí, la soberbia es un pecado muy común en nuestra sociedad hoy en día. La definición es, la soberbia es un amor desordenado hacia uno mismo que lleva a despreciar a los demás. O sea, solo yo, y yo, y yo, solo yo, ¿verdad? Solo puro yo, ¿verdad? Entonces no alguien que se la pasa diciendo primero yo, luego yo, y antes yo, y al último yo, pues tiene soberbia. Ese es un pecado de soberbia y debemos de reconocer ese pecado para poder confesarlo, ¿verdad? Porque ¿qué nos dijo Jesucristo? Ama a los demás como a ti mismo, ¿verdad? Pues tienes que dar el amor a los demás. Entonces si no das ese amor a los demás, entonces quiere decir que tú tienes ese pecado y se llama soberbia y hay que confesarlo. Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios 16, 18. El que traiga la palabra de Dios puede buscarlo en Proverbios 16, 18. Para ver qué nos habla la palabra de Dios acerca de la soberbia. Si alguien lo encuentra y lo quiere leer, pues también. Okay. Dice así la palabra de Dios: antes de la ruina hubo orgullo, la arrogancia precede a la caída. O sea, vamos a escudriñarlo un poquito. Dice, antes de la ruina hubo orgullo. O sea que el orgullo nos lleva a la ruina, ¿verdad? Y el orgullo es el pecado capital, que es la soberbia. Dice, la arrogancia procede a la caída. Toda aquella persona que es arrogante, que se cree más que los demás, tarde o temprano va a caer, porque no todo lo, como dice el dicho, ¿no? Todo lo que sube, baja, ¿verdad? Entonces, el orgulloso algún día va a caer y va a caer más fuerte, ¿verdad? Por eso es uno de los pecados que sí están aquí entre nosotros, pero muchas veces no lo detectamos, ¿verdad? A veces lo podemos ver en los demás, pero no lo vemos en nosotros, y ese es el problema, que hay que verlo en nosotros, no en los demás. Si no, no vamos a poder cambiarlo, ¿verdad? Ahora vamos a ver en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1866. Si lo tenga, vamos a ver qué nos hace la definición. 1866 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí nos da el número de los pecados capitales también, ¿verdad? Pero nos explica un poquito también. Dice, los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen, o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido, siguiendo a San Juan Cristiano y a San Gregorio Magno. Son llamados capitales porque generan otros pecados, otros vicios. O sea, lo que les explicaba al principio, ¿no? Dependiendo de estos pecados, 7 pecados capitales, de ahí dependen muchos otros pecados. Es la raíz de todos los demás pecados. Así que esa es la explicación que nos da aquí el Catecismo también, y nos dice cuáles son. Aquí dice la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza. Aquí nos da la numeración de los 7 pecados capitales, y es más que nada eso lo que nos explica aquí en este numeral. Bueno, ¿alguien quiere ¿cómo se dice? En pocas palabras, decir qué es ese pecado capital? O si siente que alguna vez ha pasado por un momento de soberbia en su vida. ¿De cualquier pecado? No, de la soberbia. De la soberbia. ¿Usted cree que alguna vez en su vida ha pasado por ese pecado capital? ¿Alguna vez ha menospreciado a alguien más?
al menospreciar a alguien más ya es soberbia. Sí, hasta ahorita Sí. decir que decir, no quiero decir ya estoy haciendo soberbia. Y yo les doy un ejemplo, ¿no? Mucha gente ya, los que ya tienen papeles de aquí de Estados Unidos, ya muchas veces ya empiezan como a ser racistas con los mismos inmigrantes que venimos de allá, ¿verdad? De México. Entonces ahí está la soberbia. Muchas veces a alguien le dan un puesto en un trabajo, lo ponen de manager y no, hombre, ya siente que ni toca el suelo, ¿verdad? Entonces, eso es la soberbia, ¿verdad? A cualquiera que le dan un puesto o se compra un carro nuevo, ya pasa así quemando llanta por el frente de todos y ahí los deja llenos de humo. Entonces, esa es la soberbia, ¿no? El orgullo, vienen juntos, la soberbia y el orgullo. Yo, Eso es ser orgulloso y soberbio. bueno, mi punto de vista es de que yo pienso como está en la palabra de Dios. Ya ves que Dios se iba a engendrar en Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? En nosotros los humanos. Y ya ves que el diablo era un ángel, ¿verdad? Ujú. Y supo que Dios iba a engendrar en nosotros los humanos para venir a la tierra. Y el diablo le dijo, si te vas a engendrar en los humanos, que son menos que yo, o sea, somos menos que los ángeles. Sí. Y luego se dijo el diablo, no, entonces no te voy a servir. Y esa es su soberbia de él. Y Dios que hizo a su ángel, el diablo, era un ángel de luz, el diablo. Y lo aventó para la tierra, pues para acá, y se trajo la tercera parte de los ángeles. Entonces ahí la soberbia. Sí, se puede decir que Algo así, ¿no? la raíz de la soberbia Es lo que le pasó al es el enemigo, diablo, pues. pues, porque él fue el primer soberbio y él es el que no ha dejado de regar esa soberbia por todo el mundo y ahora sí que va plantando su semillita en cada persona que no está bien espiritualmente. Yes. Así que no dejemos que el enemigo siembre su semilla en nosotros. Mejor dejemos que Dios siembre su semilla en nosotros para poder eliminar la soberbia y poder seguir adelante, ¿verdad? Entonces, ya nomás para finalizar ese pecado capital, la soberbia, ¿cómo contrarrestamos la soberbia? Con la humildad. Eso es lo contrario de la soberbia, ¿verdad? Ser humilde, ¿verdad? Tampoco hay que ser como alguien que dijo, ¿eres humilde aquí? Pues levanta la mano. No, pues no, eso no es humildad. Humildad es no reconocerse uno mismo, sino que los demás vean a nosotros la humildad, que vean a una persona humilde, ¿verdad? Que ayuda a los demás, que siempre se pone en último lugar, que es la persona que más bondadosa, ¿verdad? Los demás y Dios mismo nos va a reconocer eso. Nosotros no podemos, ahora sí que enaltecernos porque ahí acabamos con esa virtud. Bueno, esa es la virtud que vence a la soberbia, ¿verdad? Que es la humildad. Así que de aquí en adelante todos podemos ser humildes de corazón y vencer la soberbia. Ahora vamos a pasar con el número 2, que es que viene siendo la avaricia, ¿verdad? La avaricia. Vamos a ver qué significa avaricia para el que no sepa qué es avaricia. La avaricia es un deseo excesivo de poseer más bienes o riquezas de los que son necesarios, ¿verdad? Pues ya vivimos con lo necesario, ya tengo un carro para trabajar, otro para salir los domingos y no me basta, ¿verdad? Ya quiero otro más, ya tengo una casa y digo, pues, ¿qué tal si tengo otra y otra y otra? Pero no estaría mal si eso lo hiciéramos pensando en ayudar a los demás, pero si ya lo más lo hago para mí, así que entra también la soberbia y entra también la avaricia, ya dos pecados capitales allí. Si lo hacemos si tenemos riqueza para ponerla al servicio de los demás, es bueno, pero la riqueza para ponerla al servicio de mí mismo y acumular riqueza y cuando me muero no me voy a llevar eso, ¿verdad? Ahora vamos a platicar, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre eso. Vamos a buscar a Mateo 6:24. Mateo 6. Mateo 6:24. Vamos a buscar qué dice Mateo 6:24. ¿Sí? A lo mejor está fuerte para algunos, a lo mejor para algunos no, ¿verdad? Pero sí. 6, ¿qué? 24. 6:24. Vamos a ver qué nos dice acerca de la avaricia, la palabra de Dios. 22, 24. Si ya lo tienen, Ya lo tengo, a ver si lo puede leer. 6, 24, sí, lo leo.
¿Sí lo puede? Si es donde dice poner la confianza en Dios. Ajá. Dice, ¿hasta dónde? Nada más léame Sí, ese. Ok. Dice poner la confianza en Dios y no en el dinero. Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y tomará al otro. O bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Sí, pues la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Pues nosotros ya Dios nos ha bendecido con 7 días, con 6 días de trabajo a la semana, digamos que 6, algunos trabajan 5, ¿verdad? Pero qué tal si el domingo me ofrecen un billetillo extra, dicen, no, pues voy a ir me van a pagar el triple, ¿no? Y tengo que ir a misa ahí, pues ¿cómo le hago? Pero es que está bueno el dinero, ¿verdad? Hay que ir a ganarnos ese dinero, me puede servir para la tanda, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos dice que no podemos servir a dos amos, porque con uno quedamos mal, ¿verdad? Si vamos al trabajo o vamos a la iglesia, una de las dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a quién hay que poner primero? ¿A Dios o al dinero? A Dios, ¿verdad? Porque si ponemos primero al dinero, no podemos servirle a Dios. Entonces, eso es la avaricia. Ahora vamos a ver Primera de Timoteo 6:10, uno de los famosos versículos que también está fuerte, ¿verdad? Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Me lo robaron. Primera de Timoteo 6:10 acerca de la avaricia. ¿Ya lo tienen por ahí? Ya lo tengo. A ver, hermano, leándolo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 6, 10. 6, versículo 10, ¿no? Sí. Ok. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Así es, pues como lo dice aquí, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Muchos dicen, no, pues entonces mejor no voy a hacer dinero, no me voy a hacer rico porque pues es malo tener dinero. No es lo que dice la palabra de Dios, que es malo tener dinero, dice el amor al dinero. O sea que cambiemos a Dios por el dinero, ¿verdad? Si tenemos dinero y Dios nos ha bendecido, que es que bueno, ¿verdad? Con ese dinero podemos bendecir a los pobres, a otras personas. Pero lo importante es que no cambiemos el amor que le damos a Dios por el amor al dinero, ¿verdad? Que a toda consta yo quiera tener dinero y no me importen las cosas de Dios. O sea, eso es lo que condena la Biblia. Muchos dicen, no, pues entonces los ricos no van a ir al cielo. No, también van a ir al cielo mientras sigan la palabra de Dios tal como está, ¿verdad? No significa que ser pobre te vas a ir al cielo, te vas a ganar el cielo derechito con todo chanclas al cielo, no, tampoco, ¿verdad? No importa si eres rico o pobre, puedes ir al cielo. Lo importante es que no tengas el amor al dinero, que no dividas el amor de Dios a las cosas materiales, ¿verdad? Que dividamos, que sepamos que primeramente a todo lo que hay que darle a Dios es primero, y ya lo demás es por añadidura. Entonces vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, también nos explica un poquito, dice en el numeral 2551. A ver qué nos explica sobre el dinero. Numeral 2571. $2,551, perdón. ¿51? Sí, 2551 dice, es muy corto y nos explica, nos pasa un versículo de la Biblia también de Mateo 6:21. Dice así, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, o sea, ¿qué es lo que te importa más en esta vida? ¿Las cosas materiales, las cosas de este mundo o las cosas espirituales? Pues ahí está tu corazón, ¿verdad? Tu corazón está donde tienes tu tesoro. Si tu tesoro son las cosas de Dios, ahí va a estar tu corazón.
si tu tesoro está en este mundo, pues aquí te vas a quedar, ¿verdad? Entonces ese es un versículo que nos menciona el catecismo. Bueno, pues este pecado capital, aunque pareciera que nosotros los pobres no lo tengamos, pero también puede pasar, ¿verdad? Porque pues como les digo, también el exceso de trabajo cae en esa situación de que podemos pecar de avaricia, ¿verdad? Muchas veces pensamos que solo los ricos porque tienen dinero, ¿no? También los pobres podemos caer en eso. No nos conformamos con lo que tenemos muchas veces. Así que pasamos ahora sí al siguiente. El siguiente pecado capital es la lujuria. Vamos a hacer la definición. Dice, la lujuria es el deseo desenfrenado por placeres sexuales. No vamos a explicar mucho porque hay niños, ¿verdad? Pero vamos a leer la Biblia en 1 de Corintios 6, 18. 1 de Corintios 6, 18. 1 de Corintios. Ok, aquí está. Sí, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Los adultos van a entender de todas formas sin tanta explicación, ¿verdad? 1 de Corintios 6, 18. ¿Alguien lo quiere leer por ahí? 1 de Corintios 6, 18, si no, pues aquí lo leo yo que tengo luz. Dice así: huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Cualquier otro pecado que alguien cometa queda fuera del cuerpo, pero el que tiene esas relaciones sexuales peca contra el propio cuerpo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. No dice vayan hacia las relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones prohibidas? Cuando no estamos casados por la iglesia. Cualquiera que no está casado por la iglesia y que vive arrejuntado está pecando contra este pecado capital. Así que tengamos muy en cuenta. Hay muchos detalles, ¿verdad? Pero uno de ese pecado capital, como lo podemos ver, es las personas que ya llevan 20, 30 años y siguen viviendo juntos y no se han casado por la iglesia. Muchos dicen, pues estoy probando, pero pues ¿hasta cuándo vas a acabar de probar, verdad? Esa es una excusa que ponen muchos, ¿verdad? Incluso yo pasé por eso, pues en mi testimonio personal, yo antes de estar bien en los caminos de Dios, yo decía, bueno, pues ¿para qué se casa uno, verdad? Si ya después se divorcia uno y ya se acabó, ¿verdad? Y además dicen que los que se casan son los que tienen más problemas. Digo, yo no quiero tener problemas, mejor no me caso, ¿verdad? Pero pues el problema es que no estoy casado. Más bien, ahí ese es el problema. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Eso dice la palabra de Dios, que está prohibido. Así que vamos en contra del plan de Dios, porque Dios quiere que seamos un matrimonio y seamos una sola carne, ¿verdad? Entonces, para que nuestro matrimonio esté bendito y no sea un pecado capital, necesitamos casarnos por la iglesia. Eso es lo que nos invita Dios a hacer, ¿verdad? Y entonces la virtud que contrarresta ese pecado capital es la castidad, ¿verdad? Vivir en castidad. O sea, en abstinencia. Si no estamos casados, esperarnos a que nos casemos y Dios va a bendecir nuestro matrimonio. De ahí a que nos casemos hay que vivir en castidad, ya sean solteros o sean personas que están en proceso de arreglar su matrimonio. Bueno, vamos a seguir con el siguiente, el número 4, la ira. Ahora sí que vamos a explicar la ira. Dice, la ira es la emoción descontrolada que busca venganza o perjudicar a otros. Pues la ira más que nada es el enojo, ¿verdad? ¿Quién de aquí no se ha enojado? Todos nos enojamos en algún momento de nuestra vida, o más bien dicho, en algún momento del día, porque la mayoría de nosotros nos enojamos alguna vez en el día, por lo menos, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios 4:26. Efesios 4:26. Andamos por ahí cerquita donde estábamos antes. Efesios 4:26. Ahí está. ¿Alguien quiere leer Efesios 4:26? No lo tengo.
dice 26, ¿no? Ajá, sí, 26. Dice, enójense pero sin pecar, que el enojo no les dure hasta la puesta del El sol, 27 está bien. pues de otra manera se daría lugar al demonio. Si ven la importancia, está, o sea, la palabra de Dios no nos prohíbe que nos enojemos, pero nos prohíbe que continuemos con ese enojo. Así como lo dice la palabra de Dios, dice, enójense, pero ahí hay un pero. O sea, sí podemos enojarnos, pero sin pecar, sin pecar. O sea, pues, ¿cómo se puede hacer eso? Pues la palabra de Dios nos lo explica, dice, da lugar al demonio. O sea que cada vez que nos quedamos peleados con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, le estamos dando lugar al demonio y no a Dios. Entonces estamos quitando a Dios y invitando al demonio a nuestra casa. Así que hay que tener mucho cuidado con ese pecado, ¿verdad? Ahora vamos a ver catecismo en los 2262. 2262 nos dice: en el sermón de la montaña el Señor recuerda el precepto no matarás en Mateo 5:21 y añade el rechazo absoluto a la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guarde la espada en la vaina. O sea, que Dios nos invita, Jesucristo nos invita a que pongamos la otra mejilla, ¿verdad? Él nos invita a que nos venguemos, porque el pecado de la ira puede llegar a un problema tan grande como asesinar a otra persona. Entonces, como la ira es la raíz, uno no puede matar a otra persona sin antes pasar por la ira. Primero tenemos que tenerle rencor, ira a esa persona. Las personas que matan no matan por, ay, me cae bien esta persona, no. Empieza por un odio, por algún resentimiento, por alguna cosa que te haya hecho o que le haya hecho a alguien más de tu familia. Entonces, por ahí es donde podemos frenar el pecado. Antes de ir a cometer ese pecado, hay que pensarlo y decir, pues estoy enojado, voy y le pido a Dios que me conceda perdonar a mis enemigos, ¿verdad? Entonces, esa es una de los... Y la ira se vence con la virtud de la paciencia, ¿verdad? Cuando alguien te haga enojar, cuenta hasta 10, si no puedes hasta 10, hasta 1000, hasta que se te pase el enojo, y ya entonces vas a tener paciencia. Es lo que la virtud que contrarresta ese pecado, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a la gula. El pecado número 5 es la gula. La gula es el consumo excesivo de alimentos o bebidas, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, pues yo ni pecado tengo, pero pues, vamos a ver, es cierto, ¿verdad? Vamos a ver Proverbios 22, 20, 21. Nos dice la palabra de Dios, Proverbios 22. Si alguien lo quiere leer, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de la gula? Recuérdense que es comer o beber, no nada más beber. Comer o beber de más. Bueno, leo. Dice así: no te juntes con bebedores de vino, con los que se hartan de carne, porque el borracho y el glotón se empobrecen y el holgazán irá vestido de harapos, o sea, se hará pobre. La palabra de Dios es clara y nos dice que no nos juntemos con esas personas, porque como dice el dicho, el que se junta con lobos aprende a huyar, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado, no hay que juntarnos con gente así. Eso es lo que dice la palabra, ¿no? No se junten con gente bebedora o comelona, ¿verdad? Porque pues, al último también vamos a terminar con comelones y bebedores. Entonces, ahora vamos a ver un poquito más en Proverbios 25:16, ahí nomás le damos una vueltita a la página.
25:16, y dice así: si has encontrado miel, cómela con moderación, no exageres porque te vomitarás. ¿Cómo terminan los que comen mucho? Se vomitan. Los que beben mucho, los que andan bien crudos al siguiente día, ¿cómo andan? Bien sanitos, ¿verdad? Sacan hasta lo que no se comieron, ¿verdad? Sí. Sacan hasta lo del mes pasado. Pues por eso la palabra de Dios nos invita a que no seamos comelones y bebedores, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas. Hay que tomar con medida y hay que comer con medida. No voy a sacar el metro, ¿verdad? No. O sea, lo que es necesario nada más. Lo que es necesario. Ahora, también Filipenses 3, vamos hasta Filipenses 3:19. Filipenses 3:19, vamos a ver el último versículo sobre la gula. ¿Ves qué? 19. Ajá. No lo encuentro. Pero... Ya lo tengo. A ver, léalo. Dice Filipenses 3:19, ¿verdad? Ajá. Dice, la perdición los espera, su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza, no piensan más que en las cosas de la tierra. Déjame lo encuentro porque no se me perdió. Dice así, a ver, otra vez para escucharlo de nuevo. ¿O lo leo otra vez? Sí, dámelo de nuevo. Dice, la perdición los espera, su Dios es el vientre y se glorían de lo que deberían sentir vergüenza, no piensan más que en las cosas de la tierra. Sí, pues dice, su vientre es su Dios, o sea, el comer nada más es lo que piensan. Vamos a ver por qué decía Pablo eso también aquí atrásito. Voy a leer desde el 18, dice, desde el 17. Sean imitadores míos. Pablo nos invita a que seamos imitadores de él. ¿Qué quiere decir? Que Pablo no era un comelón, o un glotón, o un bebedor, porque si no, si yo los invitara a ustedes a ser como yo, pues entonces sí nos regamos, ¿verdad? Pero como Pablo estaba viviendo en la santidad ya, Pablo ya nos puede invitar a vivir como él, ¿verdad? Sigamos el ejemplo de los santos. Nosotros todavía no somos santos, ¿verdad? Pero como Pablo ya pasó la prueba, él ya es santo. Y dice así: sean imitadores míos, hermanos, y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. O sea, también en los que siguen el ejemplo de Pablo, también debemos de fijarnos. Si vemos que alguien se comporta bien, santamente, sin necesidad de tanto, ¿cómo se dice?, escándalo, podemos imitar a una persona. Si vemos una persona que es muy devota, que va a la iglesia todos los domingos, pues imitémoslo, ¿verdad? Si vemos a alguien que se la pasa en la cantina, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo imitamos? Pues no, ¿verdad? Porque ahí está el pecado. Dice, y fíjense en lo que según nuestro ejemplo, porque muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo podemos vivir como enemigos de la cruz de Cristo? ¿Verdad? Se he dicho a menudo y ahora se los repito llorando. Aquí viene. ¿Cómo somos enemigos de la cruz de Cristo? La perdición los espera. Su Dios es su vientre, ¿verdad? Esos son los enemigos de la cruz. Los que viven solamente pensando en las cosas del mundo y en las cosas que hay que comer nada más. No piensan en la comida espiritual. La comida espiritual es la que nos va a dar la vida eterna, no la comida material. La comida material un ratito y ya, ¿verdad? Pero la comida espiritual es la que nos da vida eterna. Entonces, esos son los enemigos de la cruz, los que se la pasan pensando nada más en lo material, en la comida material y no en la espiritual. Y se gloría de lo que deberían de sentir vergüenza. Deberían de sentir vergüenza, ¿verdad? Porque estando allá la cena del Señor, están acá cenando la cena del Señor taquero y no del Señor Jesucristo, ¿verdad? Allá es donde deberíamos de estar en la iglesia. Dice, no piensan más que en las cosas de la tierra, ¿verdad? Esos son los enemigos de la cruz. Vamos a ver un poquito sobre la gula en el catecismo, en el numeral. Ya se me perdió el numeral, pero aquí lo tengo también apuntado. Numeral 2290. Numeral 2290.
2290. 2000. Aquí el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la virtud de la templanza conduce a evitar toda clase de excesos. ¿Cuál es la virtud que nos ayuda para evitar el exceso? La templanza. Ahorita al final voy a explicar un poquito más sobre eso, sobre las virtudes que nos pueden ayudar a vencer los pecados capitales. Dice: el abuso a la comida y del alcohol, del tabaco y de las medicinas, incluso hasta las medicinas. Muchas veces ya no necesitamos medicina, pero ahí estamos drogándonos, y eso dice el catecismo, que también es parte del pecado de la gula, estar medicándonos nosotros mismos. Quienes en estado de embriaguez o por oficio inmoderado de la velocidad ponen en peligro la seguridad de los demás y la suya propia en las carreteras, en el mar o en el aire, se hacen gravemente culpables, ¿verdad? Como el caso de que acaba de pasar hace apenas unos días atrás, ¿verdad? Ya una persona que iba embriagado mató a una familia, mató a un padre de familia, ¿verdad? Que iba con su esposa desde aquí de la iglesia de Ken. Entonces por eso dice que es algo grave, dice grave, o sea, serán gravemente culpables. No nada más son culpables aquí, porque aquí también los sentencian. Ahora si no se arrepienten, también van a ser culpables el día que se mueran. Entonces todos los excesos nos convierten en culpables, así que hay que tener cuidado con los excesos. Ahora vamos a pasar ya con el número 6, que es la envidia. La envidia es el resentimiento hacia el bien ajeno o el deseo que otros no tengan lo que poseen. O sea que la envidia es algo que a ti te da envidia que los demás no tengan todavía lo que no poseen las demás personas. Si tú no lo tienes, que el otro tampoco lo tenga, ¿verdad? Eso también es parte de la envidia. No nada más que cuando alguien tiene algo que tú quieras tener, eso también es envidia, pero que no tengan lo que tú quieres tener también es envidia. Y muchas personas pues le ponen tropiezo a los demás para que no tengan lo que ya ellos tienen. De eso vamos a ver en Gálatas 5:26. Gálatas 5:26, la palabra de Dios. Alguien que quiera leer Gálatas 5:26. Aquí lo tengo yo. Adelante, hermano. Dice: no nos hagamos, dice, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Sí, pues ahí, esa es la envidia, ¿verdad? Vanagloriarse también es envidia. Y aparte se conecta un poquito también con el orgullo, con todo eso. Entonces, vamos a leer otro poquito más. A ver, donde dice, desde el 20. Voy a leer desde el 24, dice: los que pertenecen a Cristo, o sea, si usted quiere pertenecer a Cristo, ¿qué va a hacer? Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Ahí es donde debemos de crucificar nosotros, así como Cristo crucificó el pecado por nosotros, de todos nosotros debemos de crucificar nuestros malos deseos. Y ahí es como nos vamos a ir santificando, ¿verdad? Si tenemos esa envidia que no nos deja vivir, que nos corroe por dentro, hay que crucificarla, ¿verdad? Eso se llama dejar el mal para seguir a Cristo. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Si vivimos todavía con la carne, o sea, con los deseos del mundo, con la envidia de las demás personas, es mejor dejarnos guiar por el Espíritu Santo, como dice Pablo. Dispongamos toda vanagloria, dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. También los celos es envidia, ¿verdad? No hay que ser celoso, porque si tenemos un celo
de otra persona también también viene siendo un pecado capital y tenemos que confesarlo. Yo antes pensaba que los pecados capitales eran los pecados veniales cuando no sabía. Ahora resulta que los pecados capitales son la raíz de todos los demás pecados. Así que pues, son los primeritos. Cuando nos vayamos a confesar, es lo primerito que debemos de fijarnos, que no tengamos uno de estos 7 pecados, porque de ahí salen todos los demás. Así que estos pecados nos sirven para hacer un examen de conciencia. Antes de ir a confesarnos, hay que echar una vistita, si no lo sabemos de memoria, una revisión en el Google y ahí te los encuentras todos los 7 pecados capitales y ahora sí vas a la iglesia, te confiesas y ahora sí que hiciste un buen examen de conciencia pensando cuál de estos pecados he cometido, cuál de estos pecados todavía no logro vencer. A lo mejor caí en este, a lo mejor caí en aquel, a lo mejor caí en el mismo, que es lo peor, ¿verdad? A veces caí uno en el mismo y en el mismo, pero lo importante no es que caigamos, sino que nos levantemos, que para la próxima ya seamos mejores cristianos, ¿verdad? Ok, esa es la envidia. Ahora vamos a ver, no sé si ya lo leí del catecismo, parece que todavía no. A ver, la envidia. 40. Aquí está más o menos por aquí. Numeral 2540. 2540 o 2025. 2000. Aquí está. 2540, ¿va? 2540. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. La envidia rechaza la caridad, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a ayudarle a otra persona si le tienes envidia? Entonces, para poder vencer la envidia, se contrarresta con la virtud de la caridad. Todo aquel que es dadivoso está venciendo el pecado de la envidia. Así que el que más da, más bendito será. Dice, el bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. O sea, para poder luchar contra eso, contra la envidia, hay que ser dadivoso, hay que seguir dándole a los demás. La envidia procede con frecuencia del orgullo. O sea, ahí va la raíz de todos los pecados, ¿verdad? Ahí está el orgullo también. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad, ¿verdad? Todas esas virtudes ayudan a vencer el orgullo, la pereza, la envidia, todo eso que nos hace mal. Por último, vamos el número 7, es la pereza, ¿verdad? Aquí, pues yo creo que no hay ningún perezoso, porque si no, no hubieran venido. Todos son bien trabajadores y aparte les gusta la palabra de Dios. Dice, vamos a buscar la pereza. La pereza es la falta de voluntad para realizar acciones que se deben hacer tanto espirituales como materiales. No nada más la pereza, digamos que, ay, hoy no voy a ir a trabajar, ya es pecado. No es eso nada más. La pereza es espiritual, ¿verdad? Todo aquel que dice, no, pues este domingo va a jugar las Chivas, este domingo va a jugar los Seahawks y no voy a ir a la misa. El América. Va a jugar el América, no, yo no voy. Y luego a la hora de la misa, para acabarla, no voy. Y luego ya después del partido ya voy a estar bien fumigado, pues ya, ¿para qué, verdad? No, entonces eso es la pereza espiritual. Esa es la principal, la que debemos de vencer nosotros como cristianos y como personas que estamos siguiendo la palabra de Dios. Debemos de vencer la pereza espiritual, ¿verdad? Cuando no queremos escuchar la palabra de Dios, cuando no queremos leer la Biblia, cuando no queremos rezar el rosario, ahí van otra vez a rezar el rosario y dicen, no, pues qué aburrido. No, eso es lo que debemos de vencer, ¿verdad? Esa es la principal pereza. Muchas veces pensamos que es trabajar. Sí, trabajar también es parte, ¿verdad? Pero la pereza espiritual es la que debemos de luchar con mucho más fuerza. Ahora, para eso vamos a buscar en la Biblia, en Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. Otra vez nos vamos hasta Proverbios. Empezamos en Proverbios y terminamos en Proverbios. Proverbios 19:15. Proverbios 19:15. La pereza produce sueño, el flojo tendrá hambre, ¿verdad? Pues el flojo
no pasa hambre nada más por pasarla, sino que porque no trabaja, ¿verdad? Vaya, anda queriéndole quitar comida al otro, entonces ya se convierte en otro pecado que es el robar, cosas así. Entonces es muy peligroso tener ese pecado de la pereza. Y como les digo, la pereza material es una cosa y la pereza espiritual es otra. Entonces vamos a ir a buscar también Proverbios 10, 4 al 5. Nos vamos para atrás, 10, 4 al 5. 10, 4 al 5. Dice así: la mano perezosa entra, en la mano perezosa entra la pobreza. ¿Cuándo han visto que un perezoso sea rico? Me lo presento, si lo conocen, ¿verdad? La mano diligente se enriquece. O sea, el que es diligente, el que anda movido, el que anda haciendo las cosas bien, se enriquece. No solamente se enriquece con dinero, sino espiritualmente también. Porque pues tanto como la riqueza espiritual como la riqueza material la tenemos que ir a perseguir. No va a llegar a la casa. Las bendiciones, si tú te quedas en la casa, no te van a llover allí. Tiene uno que irlas a buscar. ¿Y dónde las buscamos? Allá afuera, donde están los pobres, donde están los necesitados, donde están los que hace falta la palabra de Dios, los que no le han dicho que existe Dios, que hay una sola iglesia, que podemos vencer todos estos pecados capitales, los podemos vencer con virtudes. Hay personas que se conforman porque pues yo ya nací así me voy a morir. No, también Dios nos da las virtudes, pero mucha gente no las conoce. ¿Cómo vamos a poner en práctica algo que no conocemos? Primero hay que conocerlo y después ponerlo en práctica. Es como que quisiéramos hablar inglés pero no lo practicamos, o quisiéramos a hablar otro idioma pero no lo conocemos. Digan, pues, ¿por qué no hablas francés? Pues no lo conozco, ¿verdad? Y muchas veces hasta conociéndolo no lo practicamos, entonces menos no conociéndolo. Entonces así es la pereza, nos deja como plantados en un solo lugar, ¿verdad? Y nosotros no somos árboles para plantarnos en un solo lugar. No debemos de ser perezosos. El hombre prevenido cosecha cuando es verano, pero es muy tonto el que duerme durante la cosecha. Imagínense, es tonto el que duerme durante la cosecha, porque ¿qué va a cosechar si está durmiendo? Ya cuando vaya no va a hallar nada, ¿verdad? No se despierta, ya no hay nada. ¿Y cuándo es la cosecha? ¿Cuándo es la cosecha? ¿Ahorita que estamos vivos o después de que ya muramos? Ahorita es cuando tenemos que cosechar, para que cuando muramos Dios nos va a pagar con todas las bendiciones. Allá está el lugar donde vamos a gozar. Pero si estamos aquí dormidos, no aprovechamos ninguna oportunidad para ir a cosechar, pues nos vamos a quedar dormidos y al último nos vamos a condenar por huevones o por flojos, ¿verdad? Flojos espiritualmente y flojos en lo material, pues ¿a dónde vamos a parar? Dijera el Buki, ¿no? Bueno. Vamos a ver, la última para terminar los pecados capitales vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Otra vez esa bíblica. Si alguien lo encuentra primero, me lo dice. Segunda Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ajá, lo tengo, Casi lo tengo. ya lo tengo. Noche y día, ¿verdad? ¿Es A eso? ver, ¿No? échele. Dice, ¿solo el 10? Solo el 10 para acabar, para cerrar con broche de oro. Para ponerle el moñito y se lo regalamos. Noche y día le pedimos con la mayor... No, es ese esa? no Es es. el 10, el 10, el 10. Ahorita Segunda de Tesalonicenses 10. Ya lo tengo yo. Ah, A ver, dale. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Imagínense, ahí está el regalo de Pablo, nos lo dio envuelto y para llevar, ¿verdad? Ahí está el regalo, ¿verdad? Entonces, el que no trabaja, que qué. Hasta con moño se nos dio. O sea que no va a haber café ni pan El que no hoy. trabaja, Porque no vinimos yo por a eso vine bien trabajador el día de hoy, Bueno, pues, para poder comer. Entonces, ¿es clara la palabra de Dios o no es clara?
Sí. Es clara, ¿verdad? Entonces, pues el que no trabaja, que no come. El que no trabaja en lo material no va a comer comida. Y el que no trabaja en lo espiritual no va a tener ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Lo que nos promete Jesucristo. Entonces, trabajemos en lo espiritual también, no nada más en lo... Porque lo material nos sirve para llenar la barriga. Pero acuérdense que lo espiritual nos va a servir para cuando ya estemos allá arriba. Entonces, pues trabajemos yo los invito a que trabajemos, no nada más en lo material, sino trabajemos en lo espiritual y dejemos la pereza a un lado, porque el enemigo es el que trabaja en sembrar la mala semilla y Dios trabaja en sembrar la buena semilla, pero Dios no trabaja solo, nosotros somos sus ayudantes. Así como el enemigo también tiene sus ayudantes, Dios también tiene sus ayudantes, y pues los invitamos a que ustedes también sean ayudantes y que siembren la fe. A ver, ¿me queda tiempo o ya no me queda tiempo? Más un patroncito nomás le vamos a dar a las virtudes para que sepan ustedes cuáles son las virtudes que necesitamos. Aquí están, te las voy a leer nomás rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Virtudes contrarias a los pecados capitales. Los pecados capitales tienen virtudes opuestas que pueden ayudar a contrarrestar y a cultivar el carácter más íntegro y ético. Los 7 pecados capitales junto con las virtudes se le contrarrestan. La soberbia. ¿Con qué se vence la soberbia? Humildad, exactamente. Ahora la descripción de la humildad es: la humildad es el reconocimiento de nuestras limitaciones y la valoración de los demás. Promueve el respeto y la gratitud hacia Dios y hacia el prójimo. Respetar a nuestro prójimo y respetar a Dios es humildad, ¿verdad? Esos 2 puntos hay que ponerlos ahí grabados en nuestro corazón. Ahora vamos con la avaricia. ¿Cuál es la virtud que vence a la avaricia? ¿Alguien me puede decir? Bueno, es la anterior. La avaricia, que quiere tener mucho. ¿Cuál será la virtud? Si es para acá, bondadoso, bondadoso, ¿no? Al revés, si es puro para acá, ahora para allá, ¿verdad? Es dar, ¿verdad? Es la caridad, la generosidad, es la que vence. La que vence la avaricia es lo contrario, darle a los demás, ¿verdad? No solo para mí. La lujuria, ¿qué es lo que vence la lujuria? ¿Alguien me puede decir? ¿Un adulto por ahí? La castidad. Exacto, mira si puse atención. La castidad. Eso es lo que vence la lujuria, ¿verdad? Porque es lo contrario. Así digamos que es lo contrario a lo que vence. Dice, vamos a describirla. La castidad es la integración de la sexualidad en la persona conforme a la dignidad humana. O sea, de un trato digno a las demás personas, esa es la castidad también. Digno de merecerse, ¿verdad? Se manifiesta en el respeto hacia uno mismo y hacia los demás en las relaciones afectivas. También nosotros debemos de respetar el cuerpo de nosotros, y eso es como contrarrestar la lujuria, ¿verdad? Respetar nuestro cuerpo que nos dio Dios, tratarlo con honestidad. Ahora la virtud, la ira. ¿Cuál es la virtud que contrarresta la ira? ¿Alguien puede decir? Si soy muy enojón, ¿qué debo de hacer? Decir 1000 veces, contar un número. Bueno, tiene que ver mucho, ¿por Falta qué? la explicación. Falta la paciencia, ¿no? Exactamente, la paciencia. Pues lo que dice él, pues sí, tienes que tener paciencia, cuenta hasta los números que sean para que tengas paciencia, ¿verdad? En vez de ser enojado, porque ¿qué pasa después de que entra la ira por nosotros? ¿Qué podemos llegar a hacer? Pelear, matar, muchas cosas, ¿verdad? Por eso no dejemos que pase de allí y tengamos mucha paciencia. Hay que ser como, no hay que ser como le decía el Chavo el 8, ¿verdad? Decía, es que no me tienen paciencia. Bueno, ahora la gula. ¿Cuál de las virtudes creen que vence a la gula? Yo no sé. La gula. Es comer y comer. No tener A lo que vence la gula. La tener templanza, o sea, la paciencia también, ¿verdad? La templanza es
ponerle límites a nuestro cuerpo, ponerle límites a nuestra mente, porque si no le ponemos límites, pues ahora sí que nos vamos por otros lados que no debe de ser. Entonces, en el sentido de la comida, debemos de poner límite a nuestro cuerpo, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos dañando el templo del Espíritu Santo. Acuérdense que Dios va a reclamar el cuerpo cuando nosotros nos muramos. Cuando nosotros nos muramos, vamos a resucitar gloriosamente. Y va a decir, no, pues este ni lo cuidó, pues ¿para qué lo quiere para atrás el cuerpo? ¿Verdad? No, si lo cuidas, Dios te lo va a devolver gloriosamente, ¿verdad? Dios te va a devolver todo eso y te va a dar un cuerpo glorioso semejante a Jesucristo, ¿verdad? Ahora, la envidia. La virtud contraria a la envidia, ¿qué podría ser? Si soy muy envidioso, ¿qué puedo hacer? La caridad y el amor. Si soy muy envidioso, debo de hacer muchas obras de caridad, ¿verdad? Para poder demostrar que puedo vencer a la envidia. No debo de ser envidioso. Dice, la caridad es el amor desinteresado hacia los demás que se manifiesta en la alegría por el bien ajeno. A veces al contrario, debemos de alegrarnos si a los demás les va bien, no tenerles envidia. Si alguien está prosperando, Dios lo está prosperando y lo está bendiciendo, hay que ir a felicitarlo. Pues ¿qué tiene? Porque estamos viendo que otra persona se prospera, pues lo felicitamos, no le envidiamos, no decimos, ojalá que se muera porque pues gana más que yo. No, así no. Dice, y la disposición a ayudar a otros y a la vez que fomenta un espíritu. El ayudar a los demás también se vence la envidia, ¿verdad? En vez de ser envidioso, hay que ayudarles. Al final, la pereza, dice. La virtud contraria a la pereza, ¿qué será? ¿No estar durmiendo? También. Pues sí, no andar de dormilón. Dice aquí, dice diligencia, ¿verdad? Es una palabra que usa aquí para explicarlo, ¿verdad? ¿De qué es diligente? Pues trabajador, no estar durmiéndose y ir a ayudar a los demás. Esa es cómo vencer la pereza, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de pereza que tenemos? Espiritual. Material y espiritual. La material, sí, ¿y cuál es la más importante que venzamos todavía? Las dos, porque si no comemos, pues morimos también. ¿No quiere dice que el perezoso no come y se muere? Ya, las dos son importantes. Pero al final de cuentas, la que nos va a ayudar muchísimo más todavía es la espiritual. Es la que nos va a ayudar mucho más, ¿verdad? Tal vez seamos medios trabajadores acá, pero en lo espiritual ahora sí que hay que dar todo, ¿verdad? Hay que sudar la gota gorda para que cuando Dios nos reciba allá arriba diga, no, este sí le echó ganas, este sí trabajó. Y aparte me trajo otros, sembró la semilla a los demás, ¿verdad? Entonces yo les invito a los demás también a que siembren la semilla y que no seamos perezosos espiritualmente. Conclusión. Fomentar estas virtudes no solo nos ayuda a combatir los pecados capitales, sino que también contribuye al crecimiento personal y espiritual. El crecimiento personal y espiritual, como estábamos diciendo. A través de la práctica de estas virtudes se puede desarrollar un carácter más fuerte y una vida más plena y consonancia con los valores del Evangelio. O sea que nos ayuda a llevar una vida más recta con el Evangelio al practicar estas virtudes. La oración, la reflexión y el acompañamiento espiritual. Todo esto tiene que ver mucho para que aumente nuestra fe y que podamos ser más diligentes a la hora de tener virtudes. Espiritual. Son herramientas útiles para cultivar estas virtudes en la vida diaria. Son herramientas útiles para cultivar estas virtudes en la vida diaria, ¿verdad? Si alguien no las está llevando a cabo, pues nada más acuérdense, para cada pecado capital hay una virtud. Para poder vencer ese pecado hay una virtud. Y ya si quieren investigar más un poquito sobre eso, pues les podemos pasar algún documento para que lo tengan ustedes y puedan hacer un examen de conciencia. Hay muchas formas de hacer exámenes de conciencia, pero esta es una de las maneras que a mí me sirve también cuando yo hago un examen de conciencia y digo, pues en esto estoy equivocándome, ¿verdad?
Otra forma de hacer un examen de conciencia también es darle una repasada a los 10 mandamientos. Después vamos a tener el tema de los 10 mandamientos, vamos a explicar de uno por uno para que ustedes también sepan qué significa y cómo se vive en acción cada uno de los mandamientos, porque muchas veces nomás los tenemos ahí apuntados o nomás no los sabemos de memoria, pero así que hay que llevarlos a la acción, hay que vivirlos, hay que así como dice, no hay que ser perezoso espiritualmente, que también se refiere a que hay que cumplir los mandamientos, no nada más leerlos, no nada más escucharlos, sino cumplirlos también. A lo mejor nos vamos a equivocar un día pero de todos modos nos ayuda para poder hacer un examen de conciencia y ahora sí que ir y pedirle perdón a Dios por no estar cumpliendo esos mandamientos que nos dejó Él. Y aparte, pues los 7 pecados capitales nos recuerdan los pecados que nos atacan diariamente y podemos también de ahí sacar para el examen de conciencia. Pues muchas gracias, hermanos, por escuchar el tema y pues espero que les haya quedado un poquito en su mente y les haya servido para que hagamos conciencia. Y muchas gracias por invitarme también a su casa, hermanos, y pues es todo por mi parte. Muchas gracias. Si tienen alguna duda también lo pueden decir, ¿verdad? Pues gracias por el tema que nos vino a dar. Y pues si les quedó una duda, pues nos quedamos otras 2 horas, no sé. Más vale que no tengan dudas. Gracias. Pues gracias, hermanos. ¿Quién quiere opinar o Bueno, preguntar? una hermano? opinión. Ahora, por algo. Casa del vecino que